Somos polvo de estrellas. La mayor parte de los átomos que nos componen a nosotros y a todo lo que vemos a nuestro alrededor fueron creados dentro de una estrella. Esta es la historia de cómo llegamos hasta acá. Hace 4.600 millones de años, en alguna parte de la Vía Láctea, una estrella se convirtió en supernova. Los restos de esta supernova crearon una gigantesca nube de polvo y gas. Durante 100.000 años, la nube colapsó bajo su propia gravedad para formar protoestrellas. De la muerte de una vieja estrella habían nacido otras nuevas, y entre ellas se encontraba la nuestra, el Sol. En un primer momento, este se hallaba en su estado inicial, una nebulosa protosolar. Dicha nebulosa giraba rápidamente, formando un disco aplanado con el Sol evolucionando en el centro. Diminutas partículas de polvo en el disco que rodeaba nuestro protosol chocaban de manera aleatoria y se unían entre sí, creciendo cada vez más. En pocos años ya se habían convertido en objetos de cientos de metros de diámetro. Pasados miles de años, habían llegado a ser objetos de kilómetros de tamaño, adquiriendo la suficiente fuerza gravitacional como para atraerse entre sí, lo que provocó las primeras colisiones del sistema solar. Inmensos objetos chocando entre sí a altas velocidades, formando protoplanetas de miles de kilómetros de diámetro en menos de 1 millón de años. En la parte exterior y más fría del disco solar predominaban los gases y el hielo. La influencia gravitacional del protosol era más débil en esta región y había una mayor presencia de elementos, lo que significó que estos protoplanetas crecieron más rápido y se volvieron lo suficientemente grandes como para atraer elementos ligeros como el hidrógeno y el helio. En los primeros millones de años del sistema solar comenzaron a formarse los primeros planetas. Júpiter, el planeta más grande de todo el sistema, fue el primero en formarse, tardando menos de 3 millones de años. Saturno se formó poco después, acumulando menos material ya que Júpiter había absorbido una porción muy grande del disco exterior. A Júpiter y Saturno se los conoce como los gigantes gaseosos, por ser planetas de dimensiones colosales y estar compuestos principalmente de elementos gaseosos como hidrógeno y helio. Estos planetas no tienen superficies duras, en cambio, tienen gases arremolinados en su superficie y un núcleo sólido en su interior. Los siguientes planetas en formarse fueron Urano y Neptuno. Estos, a diferencia de los anteriores, tenían poco hidrógeno y helio. En cambio, acumularon más hielo, como hielo de agua y de amoníaco. De ahí viene su nombre, gigantes helados, los planetas más fríos del sistema solar. Estos planetas se habían formado más cerca del Sol que donde están en la actualidad, para luego irse alejando con el paso del tiempo. Es posible que incluso se hayan formado otros gigantes helados, además de los que conocemos, que luego habrían sido expulsados del sistema solar. Durante 10 millones de años, la gravedad de Júpiter atrajo a docenas de protoplanetas de miles de kilómetros de diámetro al área que separa la parte exterior y la parte interior del sistema solar. Este suceso provocó que los protoplanetas colisionen y se aniquilen entre sí o abandonen la zona, lo que impidió que se formen planetas en el área, dejando solo pequeños cuerpos de roca, hielo y metal que orbitan el Sol. Por eso se conoce a esta área con el nombre de cinturón de asteroides. Nuestro protosol siguió acumulando material durante 50 millones de años, hasta que las temperaturas y la presión en el núcleo se volvieron tan intensas que el hidrógeno comenzó a fusionarse en helio. Esta fusión liberó enormes cantidades de energía, contrarrestando la gravedad del Sol y estabilizando a la joven estrella, lo que evitó que absorbiera más material fuera del disco giratorio de objetos que la rodeaba. El Sol entró en su nueva fase, convirtiéndose en una estrella de secuencia principal. Este es el Sol tal y como lo conocemos ahora. En este momento empezaría a separarse de sus estrellas hermanas muy lentamente para continuar orbitando la galaxia como una estrella solitaria. Mientras tanto, en la parte interior y más caliente del disco solar, los planetas se formaron a partir de rocas y metales, ya que hacía demasiado calor para que se condensaran agua y otras sustancias. Por eso los llamamos planetas rocosos o planetas terrestres. Cientos de planetas colisionaron y se fusionaron en este disco interior por 100 millones de años, hasta que solo quedaron 4 mundos principales: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos planetas interiores obtuvieron un menor tamaño que los planetas exteriores, debido a que la cantidad de elementos rocosos y metales eran menores en el universo, en comparación con los elementos que componen a los gigantes gaseosos o los gigantes helados. Entre las cientos de colisiones de la parte interior del sistema solar, la más aterrorizante la sufrió nuestro planeta, la Tierra. En sus primeros momentos de formación, esta recibiría la colisión más grande que haya sufrido.
un planeta de miles de kilómetros de diámetro al que llamamos Theia impactó profundamente contra la Tierra. Los escombros resultantes de esta colisión quedaron atrapados en su órbita. Tras unas décadas, estos escombros se fueron fusionando y terminaron formando a nuestra fiel compañera, la Luna. Puede que Mercurio haya experimentado una colisión a alta velocidad similar con otro planeta, despojándolo de su capa exterior. Esto explicaría por qué gran parte de su volumen está formado por el núcleo del planeta. De ser este el caso, los escombros resultantes habrían sido expulsados al espacio en lugar de formar una luna, a diferencia de lo que pasó en la Tierra. Mientras se formaban los planetas terrestres interiores, los protoplanetas que se encontraban más allá de Neptuno colisionaban y se unían para formar planetas enanos, como Plutón. Estos objetos formaron lo que hoy conocemos como el Cinturón de Kuiper, hogar de la mayoría de los planetas enanos del Sistema Solar. Algunos de estos protoplanetas de este cinturón impactaron entre sí, creando lunas formadas de los restos de estas colisiones. Estas podían llegar a ser relativamente grandes, como en el caso de Plutón y su luna Caronte. Los planetas gigantes gaseosos también formaron sus lunas. La fuerza gravitacional de Júpiter atrajo un denso disco de material que finalmente se fusionó en 4 lunas principales: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Saturno formó su propia luna, Titán, de la misma manera. En ese momento, el Sol emite un fuerte viento solar que eyecta la mayor parte del gas y polvo que sobran en el sistema solar. En consecuencia, los planetas gigantes, medianos y enanos dejan de crecer y se empiezan a estabilizar. Esto nos deja solo con los planetas y las lunas que conocemos, borrando de la historia a aquellos que no sobrevivieron, ya sea porque colisionaron con otros planetas más grandes o porque fueron expulsados del sistema solar. Y aquí finalmente comienza la historia de la Tierra. Todas nuestras experiencias ocurrirán en esta inmensa roca que flota en el espacio, nuestro hogar.